A continuación vamos a hablar sobre la diferencia que existe en SEO entre lo que corresponde a las posiciones y las visitas. Muchas personas que a veces evalúan el SEO o posicionamiento de un sitio web tienden a confundir las posiciones con las visitas y creen que determinada posición de por sí va a asegurar una cantidad de visitas específicas. Sin embargo, estos dos indicadores difieren mucho y aquí vamos a explicar más o menos cuál es la principal diferencia. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de posición, por ejemplo, se puede usar el ejemplo del buscador y se coloca un término y van a aparecer una serie de posiciones. Entonces mucha gente dice, bueno, yo estoy en primer lugar, tercer lugar, cuarto lugar, por supuesto, estamos hablando después de los anuncios, y en base a esa posición, muchas personas a veces cometen el error de deducir que están mejorando su SEO posicionamiento y muchas veces no es así. Entonces la posición simplemente o la impresión en realidad es cuando una persona hace una búsqueda y aparece, digamos, el resultado. Sin embargo, ahí no llega todo el proceso, estamos hablando simplemente de una impresión como tal. Otra cosa muy diferente es cuando la persona hace clic y visita el sitio web. Entonces, si la persona ve una serie de resultados, no necesariamente va a hacer clic en el primer resultado. Puede ser, o puede visitar el segundo, el tercero o el cuarto. Eso va a depender mucho de diferentes factores como, por ejemplo, el título, la descripción, qué tan atractivo sea el resultado de búsqueda. Y la persona va a elegir, digamos, el resultado específico y hace clic y va a visitar el sitio web. Ahí la cosa cambia porque ahí se está produciendo realmente una visita como tal y está haciendo, digamos, funcional ese posicionamiento. La impresión en realidad no genera tráfico, o sea, no genera ningún tipo de beneficio. Quizás puede generar un tipo de beneficio a nivel branding, puede ser, pero en realidad si no se produce una visita, entonces ese posicionamiento necesariamente no es tan efectivo como tal. Ahora, es normal que tengamos más impresiones que visitas, porque siempre cuando alguien busca algo van a aparecer 10 resultados y esos 10 resultados a veces van a hacer clic en nuestro resultado o a veces no. No quiere decir necesariamente que sea malo, es normal, son 10 posiciones que salen ahí más los anuncios y de hecho que la persona de las 10 tiene que escoger una. Entonces es normal que esas 10 a una siempre va a haber algunas impresiones que van a ser mayores a las visitas que genera un sitio web. O sea, es un error pensar que cuando la persona visualiza automáticamente va, ¿cómo se llama?, a hacer clic ahí. Por supuesto que si la posición está en la parte superior es más fácil, hay más probabilidades que vaya a recibir clics, pero no necesariamente quiere decir, digamos, que las últimas posiciones no reciban clics y tampoco quiere decir que la primera sea la mejor. Simplemente va a ser el resultado que esté más próximo a la parte superior, pero lo más importante es que sea más relevante. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta que muchos datos que dan herramientas externas no oficiales toman esto como referencia. O sea, lo que hacen es de que utilizan, digamos, estos resultados externos para determinar la relevancia SEO y a veces nos estamos dando cuenta que esos resultados no necesariamente son los más adecuados porque lo interesante sería ver impresiones en este caso, pero también ver las visitas. De esa manera se puede saber qué página es más relevante que otra. Por ejemplo, estamos haciendo una búsqueda al azar acá, simplemente en una búsqueda al azar como ejemplo, que es, por ejemplo, se coloca apartamentos en Bogotá, no quiere decir que la primera tiene más visitas que la segunda. O sea, eso solamente lo vamos a poder saber si vemos los datos oficiales de Google Analytics o Google Search Console de cada página y vemos la realidad. No necesariamente es importante entender esto. El primero recibe más visitas y el segundo, el tercero. No, no es así. Generalmente esto va a variar bastante, ¿ok? Entonces es importante tomar en cuenta eso. Por supuesto que en ese término, por supuesto que si está en las 10 primeras y quizás hay otra que está en la segunda, tercera página, cuando digo segunda, tercera página es cuando la persona tiene que hacer clic e ir a la segunda página de resultados o a la tercera página, claro, ahí ya baja de forma considerable, ¿no? Pero digamos que si aparece en la primera página, en realidad no necesariamente la posición va a determinar la cantidad de visitas. Y sobre todo esa cantidad de visitas se tiene que medir de forma mensual. ¿Por qué? Porque es una muestra significativa de lo que hay. No podemos medir visitas de forma diaria o semanal porque vamos a distorsionar la estadística. A lo largo del mes hay diferentes comportamientos. Esos comportamientos pueden variar. No son lo mismo las búsquedas de 10 semanas, fin de semana, en feriado. Cambian mucho. Entonces es importante que esa estadística se vea mes a mes. Y que se diferencie entre posición y visita. Ahora, como estaba diciendo, lo que pasa con muchas herramientas externas es de lo que hacen es que simplemente toman en cuenta la impresión o la posición, más no la visita. Y claro, no van a tomar en cuenta la visita porque esas herramientas externas, que generalmente son externas a Google, las herramientas no oficiales, no tienen acceso a esa información. Y en realidad lo que más interesa en lo que es posicionamiento es la visita, más que el posicionamiento como tal. Ahora, incluso dentro del posicionamiento, dentro de las posiciones que aparecen, digamos, o las impresiones, está lo que corresponde a la posición imparcial y la posición parcial. La posición imparcial, digamos que es la posición más justa. Por ejemplo, si yo voy a Google y coloco apartamentos en Bogotá, pero estoy logueado con mi usuario de Google,
lo que va a pasar es que estos resultados no es que les van a aparecer así a todo el mundo, sino que van a estar influenciados por mi comportamiento anterior. Por ejemplo, si yo visité más esta página, quizás esa página me va a salir en una posición más preferente para mí. Hago una búsqueda local, quizás va a ser más relevante. O sea, va a influir mucho la actividad que yo he tenido con este perfil. Estos resultados de búsqueda están más personalizados hacia mi propio comportamiento dentro del motor de búsqueda. No es para todo el mundo en general. Por supuesto que estas variaciones no son tan drásticas. Por ejemplo, lo que pueda ocasionar es que entre un usuario y otro las posiciones cambien. Por ejemplo, este puede aparecer primero, a otro usuario le puede aparecer cuarto, quinto. O sea, varían ligeramente. Tampoco es que se va a ir súper atrás, pero cambia un poco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mucha gente distorsiona su posicionamiento porque simplemente va a la página de resultados, está logueado, tiene todas las cookies activadas, las cookies recogen información de lo que hacemos y aparecen resultados más destacados de lo que debería aparecer. Si yo interactúo mucho con una página, me va a aparecer más destacada que otras. Pero es un resultado personalizado, o sea, es un resultado parcializado, no es un resultado imparcial. Para un resultado imparcial se debería, digamos, no sé, pues ir al modo incógnito y en el modo incógnito quizás hacer una búsqueda y, digamos, cambiaría un poco, ¿no? Entonces, como podemos ver, por ejemplo, en el anterior ejemplo, ha cambiado un poco, ¿no? Los resultados, las posiciones, ligeramente. ¿Por qué? Porque estoy entrando al modo incógnito. Y eso también va a variar mucho en el país en el que ingrese, etc. Entonces, hay que tomar en cuenta de que hay una diferencia entre los resultados. Y esos resultados en realidad son individuales para cada persona. Eso sí, la variación es más ligera, o sea, no es tan drástica, pero podemos resumir que las herramientas externas tienen la deficiencia que no tienen la capacidad de poder ver las visitas reales y eso hace que esa información muchas veces no sea, digamos, muy útil o muy práctica porque solamente está viendo la parte externa. Es tratar de adivinar, digamos, la situación financiera de una persona simplemente viéndola por, digamos, no sé, pues viéndola externamente, ¿no? Dónde trabaja, cómo se viste, qué hábitos tiene, o sea, pero en realidad lo que interesa si queremos ver, digamos, el patrimonio de esa persona sería ver su patrimonio como tal, qué es lo que tiene. Entonces, no sé, pues para ver su patrimonio no lo vamos a poder ver externamente. Tenemos que ver un estado financiero de esa persona e internamente podremos conocer los números de esa persona. No vamos a poder verlo de forma externa. Es igual, por ejemplo, como para tratar de, digamos, determinar el estado de salud o algo. No es que, bueno, él se ve saludable y está bien. No, necesariamente se puede ver saludable, pero puede tener un tipo de enfermedad, o algún tipo de, digamos, de problema de salud, pero no se va a ver externamente. Entonces, está bien lo que las posiciones, las impresiones sí, pero esa información necesariamente tiene que contrastarse con las visitas porque si no se está hablando simplemente de especulación, que lamentablemente es lo que la mayoría de herramientas externas es lo que venden. Lo que utilizan es información especulativa externa y esa información especulativa externa la comparan con otras alternativas que también es información especulativa. Pero en realidad la información real, que lo que nos interesa, que son los datos verdaderos, las visitas al sitio web no están, ¿ok? Es importante tomar en cuenta. Por supuesto que sí están. Cada dueño de cada plataforma, si tiene su cuenta de Google Analytics, estamos hablando en el caso de Google, por ejemplo, si tiene Google Analytics va a salir exactamente la cantidad de visitas que tiene. Pero esa información no es pública, esa información es privada y solamente se puede ver en las cuentas de Google Analytics o de Google Search Console. Estamos hablando específicamente de lo que corresponde a Google como tal. Hay herramientas externas que dicen el tráfico, pero no es una estimación. Dice, bueno, este sitio está en tal posición, tiene tantas vistas. Es una estimación, es un estimado, no es una cifra real. Es como decir, oye, yo creo que esta persona, por cómo se visto, como luce, tiene tanto patrimonio, tanta cantidad de dinero ahorrado, etcétera. Es una estimación, o sea, el rango de error es demasiado elevado. O sea, no es una cifra que se aproxime a algo, digamos, realista. Entonces, la única forma de saber este dato es yendo a la parte de Google Search Console. Ahora, ya yendo a Google Search Console, por ejemplo, ahí ya se ve el detalle, uno va a la parte de informe completo y lo que va a ver es la cantidad de clics y la cantidad de impresiones que tiene cada término de búsqueda. O sea, cada término de búsqueda, digamos, en un periodo específico, yo recomiendo hacerlo de mes a mes, va a aparecer una cantidad de impresiones y una cantidad de clics. Siempre las impresiones van a ser más que los clics. ¿Por qué? Porque nosotros aparecemos en los 10 primeros resultados y esos 10, algunas personas nos escogerán a nosotros y en otras ocasiones no nos van a escoger. Entonces tiene que haber esa diferencia y generalmente cuando se ven oportunidades de mejora es cuando esa diferencia es muy grande. Entonces, por ejemplo, si hay una diferencia entre quizás, no sé, pues 200 impresiones y 70 clics está más o menos normal, pero si digamos tenemos una que es 3000, digamos, y 40 clics, ahí sí hay algo que podemos mejorar. O sea, cuando la diferencia es demasiado. Pero aquí lo importante es que hay que saber es que
solamente podemos saber, ojo, si estamos hablando de palabras claves de forma específica, posicionamiento específico, en lo que corresponde a cantidad de clics, que son las personas que han llegado al sitio web. También podemos saber otro indicador importante es el tráfico total. La cantidad de visitas que tenemos al mes de forma total, sumando todo. Bueno, esa es una cantidad de visitas de tráfico orgánico. Ese indicador también debe subir mes a mes. Y también podemos evaluar el indicador de forma individual. Sin embargo, cuando nosotros evaluamos el indicador de forma individual, digamos una palabra clave con determinada cantidad de visitas, cometemos un grave error de pensar que esa búsqueda solamente tiene una frase específica, pero en realidad esa búsqueda puede tener varias frases y varias combinaciones. Por ejemplo, en el caso acá que es apartamentos en Bogotá, hay personas que pueden colocar departamentos en Bogotá, hay otra persona que puede colocar pisos en Bogotá, hay otras que pueden colocar departamentos cerca mío, departamentos en alquiler. O sea, hay muchas variantes que pueden haber que pueden estar buscando lo mismo. Entonces, por eso mismo hay que ver los términos y hay que comenzar a ver qué términos son similares, porque no es que, bueno, aparece este término con esta cantidad de palabras, ese es lo que tengo. No. Tienes en realidad más búsquedas de ese término, pero con diferentes, vamos a ponerlo así, variaciones o combinaciones, porque en realidad todos los idiomas tienen diferentes formas de decir y de buscar la misma cosa. Entonces hay que entender de que el dato de visitas es el más relevante y siempre va a tener mucho más peso que la parte de impresiones. Cuando un sitio comienza a posicionarse, lo que va a pasar es que poco a poco va a ir subiendo. O sea, los sitios pueden subir o pueden bajar. Nunca existe el status quo. Ese es otro punto importante. La gente cree que bueno, yo estoy en el tercero, me quedo en el tercero, estoy en el cuarto. No. En los motores de búsqueda uno sube y uno baja. No es que hay un sitio fijo. Si estás en una posición fija puede ser temporal, pero siempre va a estar subiendo o bajando. Siempre hay alguien que gana y alguien que pierde. Cuando un sitio está subiendo posiciones, el tráfico que va a ir recibiendo de clics va a aumentar. Por ejemplo, en un ejemplo de 10 resultados, van a haber algunos resultados que están cayendo y otros que están subiendo. Los que están subiendo siempre van a tener, digamos, mejores indicadores que los que están bajando. Una posición que está, digamos, en el puesto 4 que esté en bajada, quizás va a dar menos clics que una posición 6 que esté en subida. Entonces es importante analizar el tema de la posición. Entonces, como podemos ver, no es algo tan sencillo de decir, bueno, yo aparezco en tal lugar porque esta herramienta me lo dice y yo asumo que eso es así y que tengo esta cantidad de tráfico. No, estamos entrando en la especulación. Si no queremos entrar en la especulación y queremos, digamos, ir a datos concretos, tenemos que ver nuestros datos de Google Search Console y de preferencia verlos de manera mensual y compararlo mes anterior con mes actual. También podemos ir a Google Analytics para ver lo que es el tráfico total. Tráfico, ojo, orgánico mensual de manera total, y si ese tráfico orgánico aumenta, es mejor, lo estamos posicionando, y si disminuye, es peor, nos estamos desindexando o perdiendo posiciones. Y también es importante tomar en cuenta, para finalizar, que en Google Search Console hay algo que se llama que es posición media, que lo que hace simplemente te va a decir exactamente cuál es la posición, ojo, promedio en la que estás. Entonces, en realidad, cuando uno está evaluando posiciones, si realmente quiere saber posiciones, ojo, sabiendo que no es tan relevante, pero si uno realmente quiere saber la posición, ojo, promedio de un término específico, tiene que verlo en Google Search Console. No puede verlo de forma manual externa. Entonces, por ejemplo, si tú en Google Search Console activas la parte de posición media, tú vas a poder ver la posición media o promedio de cada término o cada frase o palabra clave. Y ahí vas a tener una idea de cómo estás. Por supuesto que las palabras claves que tienen más visitas van a estar en mejor posición y las que tienen menos visitas van a estar en una posición más atrasada, ¿no? También recomiendo no obsesionarse con la posición media general, porque eso tiende a distorsionar la estadística. Por ejemplo, si tú ves los primeros términos que tú tienes, vas a salir una posición que va a estar mejor en el 1, 2, 3, por ahí, por ejemplo, ¿no? Pero si te vas a los últimos términos, digamos, los que tienes menos visitas, vas a ver que tus posiciones están mucho más bajas, pero tienen lógica, porque si estás en una menor posición te va a dar una menor cantidad de visitas. Pero lo importante es que sepas de que si quieres, digamos, saber este indicador, lo correcto es que lo puedas ver en el propio Google Search Console, porque va a ser lo más exacto posible. Bueno, de esta manera espero que haya quedado claro las diferencias que existen entre lo que corresponde a una posición y una visita en lo que corresponde a los resultados en Google. Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te gustó este episodio. Si te gustó, no olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. Si tienes alguna duda sobre lo que es el posicionamiento web, puedes visitarme en mi sitio web personal, que es josemorenojimenez.com, y ahí podrás ponerte en contacto conmigo para ver cómo puedo ayudarte. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.